Sí, hoy vamos a aprender algo de cómo es importante para nosotros no solamente creer que Dios existe, Ipenevo maprika hani mapten tem tam hikitra maprika echi onuruan kitra mapandu. ninguna persona es salva por creer que hay un Dios. Kiwisi maprika nari niu maprika ani kare maprika ta niwi aprika niru echi onurua. La Biblia nos dice que también los demonios creen, los malos espíritus creen que hay un Dios, pero no son salvos. Ayen zo maprika ni echi onurua musliar maprika echi tichiti wigala anzo a maprika an chigeni maprika anirua niu. Tenemos que creer en Dios en la manera como Él lo nos dice, arrepintiéndonos de nuestros pecados y reconociendo nuestra necesidad de un Salvador. Ayen nari ni maprika ta ichiuka maprika ani kuro yaba maprika echi kunhewa ba echi maprika ni echi onurua ba. Hoy hay muchas personas que creen que son cristianos, que son salvos, pero realmente no tienen una fe verdadera en Jesucristo. Ayen ani kare maprika ma chiusa echi onurua mi Jesucristo. Maniu kampu weper kanin ba kita sisine maprika ne pichiwari narikiba echi onurua kitraba. Y hoy vamos a ver tres historias de la vida de Jesucristo, donde podemos ver también que el Antiguo Testamento ya nos enseña acerca de Jesucristo. Ipia venevo bikian ra maprika echi onurua mi veneria ni ra ichani maprika machibo ba chilega ni echi onurua la icharo. Sí, la primera historia se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan. Si tienen sus Biblias, abren al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Vamos a leer ahora primero los primeros 12 versículos. Y allí Jesucristo tiene un encuentro con un hombre llamado Nicodemo. Voy a leer eso. Juan 3, 1 al 12. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente como entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Ichiga maniani echi onurua la ichara. Maprika la ichani vile de kobi maprika fariseo anulia maprika Nicodemos. Miri maprika ichvile judíos. Maprika simiri nari pasalo hacia echkona nari simili Jesús necia di hirgani di veneriami. At machi maprika mujer curaro mu maprika tami venerima. Mujer hu maprika que wisi omerma ora maprika ichvile hiweran. Ari maprika ichonurua mi asisaga ichkonachi. Jesús ku hirgani ne bichi weku ku maprika ichkarera rambi maprika
Puria mira nari niria aplica a merma como ya echi pa eugato ponoramti. Y coremo hirigani naki. Mujer a Homero Tesiner, Anama, Nanawa, Maprica, Muhema, Nari, Oterankava, Ari Hirigani, Ariatimo, Meatomero, Vacu, Kiavo, Tesineva, Maprica, Itzconachi, Nari, Tamke, para Hirigani, Ari Jesus Kunihekiani, Nabitsewa Huku, Kiwisi, Nari, Homero, Nari, Maprica, Ari Etzinari, Wip Kitranin, Vali Echivigara, Nin Kitrava, Maprica, Homerva, Maprica, o Nanawa, Maprica, Itomuru, Wava. Suwa maprika nari maranaru maprika bile nari kanas poganira anari ku maprika echi nari maprika echi ora nari maprika anari nawako maprika ku echi igara ndra ari hirigani kita si nari echiga nata maprika nari aniru maprika naru amin kuriamira Weiche kako a nari heka kakanira kamriga simi ari atenavene atakipusu kamriga nawa kakriga inaro ari hirgani ayancho a nari tamachi maprika suwa maprika nari lanaru ambuko ichiwigar kitra anari muhini koremo ma anari nari hirgani chichiriga ikime abri chiriga hirgani ari Jesus an hirgani muhe veneriami nari maprika ich con Israel am tamachi hirgani abiche warhuku maprika nari aprika tani maprika atretewa maprika nari ora ari aprika atanari ani nari maprika nari mapari hirgara echa ich tamke ich namuti wichimochi maprika atbichiwi ari maprika tani charinam vigachiti. Este hombre Nicodemo entonces era uno de los fariseos. Si se recuerden, los fariseos eran los líderes religiosos de este tiempo. Y muchos de ellos eran muy orgullosos de conocer bien la palabra de Dios y de cumplir con muchas leyes. Pero muchos de los fariseos tenían un corazón lleno de pecado. Nicodemo era uno de esos fariseos, pero él estaba seguro que Jesucristo fue enviado de Dios a esta tierra. Él ha visto los milagros que Cristo ha hecho y él sabía eso solo puede venir del poder de Dios. La mayoría de los otros fariseos aborrecían a Jesucristo y hasta que decían que sus milagros fueron hechos por el poder de Satanás. Y Nicodemo vino a Jesucristo por noche, quizás porque no quería que los otros fariseos lo vieron a él, que él viene a Jesucristo a hablar con él. Los fariseos también eran muy orgullosos de ser hijos de Abraham. Y ellos pensaban, porque somos hijos de Abraham, entonces somos parte de la familia de Dios. Pero cuando Nicodemo habló con Jesucristo, Jesucristo le dijo, tú tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Esto fue una sorpresa grande para Nicodemo.
Ari chirigane wabe nari charika nat kikilba ich Nicodemo va. Y aquí vemos la primera verdad que pueden escribir en sus hojas. Para ser salvo necesitas nacer de nuevo. Ichika osbo maprika kulia mira nari niwa ri tanari nanau tanaru amdani kulia mira ligani. Nicodemo era un hombre muy religioso, pero no era salvo. Nari es Nicodemo abiche ami ni hewan ni ba maprika ne chévere maprika mi onoru amika mi hewan no pequeñin va ichigani no copa. Hoy en día también hay muchas personas que son muy religiosas, pero no son salvas. Ayan to hipsia ata kare wika na aplika machian rawa maplika wepenin va arga kita supa maplika niu gamni ma va. Y aquí vemos la segunda verdad, ninguno es salvo por ser religioso. Que be wisia nare niu ma va maplika kurwa ichi nuru amchiga ni rawa. Pero Nicodemo no solamente era muy religioso, que significa que cumplió con muchas leyes. Webe ichika maplika Nicodemo maplika nari nataniva maplika nari machian trilpa ichi nuru amkitraba ribe pa pequeñin va se bar kaura maplika karenin va. Nicodemo también tenía una fe sincera en Dios. Uno e pe chirika Nicodemo que tasca me kala nat karka oraba maplika ichi nuru amkitraba. Él creyó en Dios, él buscaba a Dios. No era, hay una palabra en español que se dice que uno es hipócrita, cuando dices una cosa y vives de otra manera. Nicodemo no era así. Maplika ni maplika nari Nicodemo maplika kenir maplika hare maplika chiwarin kare maplika oranoka webichko anir pa maplika chiwarin da ni no. Nicodemo tenía una fe sincera, pero él no era salvo. Aplica ichinari Nicodemo machian nirba ichinira ava aplicaba o penin va rica kitasinina o mero nirpa aplica ni andaba. Y eso es lo que vemos también a lo siguiente, ninguno es salvo por tener una fe sincera. Aplica que nari wichi o merma va ni va porque cada nina ichika oras cada. Hay muchas personas que tienen una fe sincera, que son muy amables, que buscan a Dios, pero también con eso no son salvos. Aplica cara nari y con último verían acare aplica ni que bueno ca itsonoruan webe arigani va abo aplique asa cabiche bueno noruan que kuna kuri usaka kitasi uva mupa aplica itsonoruan. Eso es lo que Cristo estaba enseñando a Nicodemo. Para ser salvo necesitas nacer de nuevo, necesitas un nuevo nacimiento. Y chica habla nari Jesús venir al casa para aplicar Nicodemo va. A ver ni Israel para aplicar mira ni ma va aplicar curia mira la narua mira ni ma va. Y eso quizás es difícil a entender. Achkerepa ichko va aplicar a ver no tal cupa namria va. Era difícil también para Nicodemo entender eso. No zarkupa maplika namria va maplika nirso is Nicodemo va maplika namua va. ¿Qué significa eso, nacer de nuevo? Iche aninar va ich va kuria mira narua mkava. Uno puede pensar, pues, ¿cómo puedo yo entrar? Como Nicodemo está pensando, ¿cómo puedo yo entrar otra vez en la panza de mi mamá y nacer otra vez? No, eso no funciona. Chiriga cheva anat va hareva maplika nari taumero va tamke la chiva kropal ya va o desine ni ra na wa maplika nari tamke va. Jesucristo estaba hablando de nacer otra vez de una forma espiritual, espiritualmente, no físicamente. Jesucristo nari ta icharga sal pa maplika ni nanil pa maplika tamke ko ata na wasre pa tamke ali iwigala ni rava na kulia ni rava. En el versículo 5 que hemos leído, Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Nacer de agua.
Piriche aninar va ichwa wiki traba tauce sinena waba, sinera narua media va. Pues el agua de que Cristo habla no es hablando del bautismo. Mabriga Cristo, la ichaniva tascora isba maprica vile paguan ra la vane. Vemos otra cosa, ninguno es salvo por ser bautizado. Que wis maprica que tu maprica pebile namut maprica ni sere vile pagotam niraba. El bautismo no nos hace hijos de Dios. Ich pago que ango tascupa maprica tanirba vile kunari onoruam putzalaba. El bautismo no nos limpia de nuestros pecados. Ich pago que ango tasco tamio merva nari piweaba ich chateriwamba. El agua de lo cual Jesucristo está hablando de su palabra. Mabrica ich bawi mabrica ra ichani Jesús. Ich ko hablam ra ichani vile nari binoi ich onoruami binoi ich ra ichara mabrica Jesús ra ichara kitra. Cristo está diciendo que necesitamos nacer de nuevo por su Espíritu y por la palabra de Dios. Mabrica Jesús ra ichani nari aninari mabrica tanari machisarka binoi ra ichara ri ata ni que ahorita ni en rúa maprica y sonorúa ahí sale que tra. Dios, el Espíritu Santo, quiere enseñar la verdad a todos por medio de su palabra. Ichi onorúa mi kitra ko a bila vicheari maprica mi veneri nari de vichevalindra maprica binoi ra ichar kitra. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces creemos la palabra de Dios y somos de acuerdo con lo que Él dice en su palabra. Mabrita nari neke wano kakwino ito noruan aital. Ari echi rima parit kipuanoka, ari chikot mahu maprika ito noruan kutar. Y cuando esto pasa, no somos más hijos del diablo, sino llegamos a entrar en la familia de Dios. Ari maprika ichikani maprika aniani, ari chika kisaga ichkona taniri ki maprika ito noruan kutar ne chiwalinda. Jesús le dijo que no se sorprendiera de que tuviera que renacer, de nacer de nuevo. No debe ser una sorpresa. Ichirkani Jesús maprika kitas maprika mikai kiri maprika ichinari Nicodemo maprika cham la aniri cham kaniri mapariani Jesús kuria ranaruanka ari chirkato am veneriani Jesucristo. Cada uno de nosotros, cada humano nace en una familia humana. Y por el pecado de nuestros padres, y desde Adán y Eva, nosotros también somos pecadores y somos parte de la familia somos hijos de Satanás. Y por eso es necesario que nacemos de nuevo en una nueva familia. Si queremos entrar en el reino de Dios, debemos nacer en la familia de Dios. Vamos a seguir leyendo cómo sigue esa conversación entre Nicodemo y Jesús en Juan 3, 13 a 15. Ahí dice, Jesucristo dice, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ichkwani maprika ichi nigere ko granara kilgani ari ich bile ich Moisés ko nari el nari paka hauri ich bile nari maprika bile sinoi ari ich kona honsa ich bile rekoi maprika nari
nari kaharo ni bore pa maprika panira maprika suwa abichu saka anima ichi piteren. Nicodemo todavía no entendía cómo él puede nacer en la familia de Dios. Nicodemo que cho hi cho nari bichu riba tsiriga nari nawamre pa ichi onurua mira murinda. Y para ayudarle a entender, Jesús le contó la historia que nosotros ya hemos visto de Moisés en el desierto. Ichiriga maprika nari Jesus ko amachira ora ichim Nicodemo nari da icha nirbile maprika nawesaro ni chabeba maprika misiesi pa Moisés. Jesús ha recordado a Nicodemo qué pasó con el pueblo de Dios hace muchos años allá en el desierto. Ichiriga Jesus natanilba maprika chiriga kilba chabeba ichba maprika ichinalpa Moisés chabeba ichkonatba maprika ichkona napari ichkona wakichea chikona simarpa. Los israelitas habían pecado contra Dios y para castigarles, Dios mandó a serpientes que mordieron a los israelitas hasta también que murieron los israelitas. Maprika nari mapchate orarko nari ichi maprika chabe ichkona perean. Arika ichonoru amiga nari me ariba maprika ichbile namut maprika nari na chunea oraba maprika natar oraba maprika nari chirika chate orapa ichonoru ankitra. Y para salvar a estas personas que estaban muriéndose, Dios instruyó a Moisés a construir una serpiente de bronce y ponerla ahí arriba, colgarla en un asta. Ichiriga maprika nari onoru nari machirio rua ane wari bileba maprika panira maprika nari kunega maprika niuma maprika kunesaka vinova ichi ilena mutwa. Y Dios ha dicho a su pueblo, si ustedes no quieren morir por sus pecados, entonces miren a esta serpiente. No miren abajo, miren a esta serpiente. Solo eso y van a ser salvos. Ichiga nili chonorua maprikanali mapretun que suinaraga nesi mire pa que nesi mire leco de pani nesi maprigatum kuni hubo. La Biblia nos enseña que todos los hombres somos pecadores. Honorari chonorua la chal anima aplicar suava itzinari iwitzmo esperan suava pizzato. No hay excepción, todos los hombres son pecadores, cada uno de nosotros aquí somos pecadores. Suava tanari tzate oramo batam heba iwitzmo esperan va suava tzarga natan pupa. Somos como el pueblo de Dios en este tiempo que pecó contra Dios. Ichigor gatsu maplica ichi honoruan pueblo ra maplica tzate orano ka ichi honoruan kita. Y la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Nito honoruan mami nari nawesa nito maplica ichi nari nastetliam ko ichi mukuam ko ichi nari tzate orwan ko subiwam huko. Y ahora Jesucristo está diciendo a Nicodemo que le tocaría a él, a Jesucristo, ser colgado de igual forma como una serpiente, para que cualquier persona que mira con fe a él será salvo de sus pecados. Ichiriga nari maplica mi nari natare maplica ichi Nicodemo maplica ruwe kiripa maplica vinoi Jesucristo icharo nilpa mi icharo nimrelpa ich mi pava maplica abu ni heusaka ni mama ni umaba. Dios nos perdona nuestros pecados solamente si tenemos fe en Él y en su Hijo Jesucristo. Honoruan ko nari maplica tamujetate olalira tasio mermarepa ukawa ba pretken ichari ni heusaka ba ichi honoruan ba ichi Jesucristo ba. Y todos que confían en Cristo tendrán vida eterna como regalo de Dios. Suava mapinari abchewil heko ichinari Jesucristo. Echiko huma aprika niuma, ali ichu maprika koardu ile maprika echunuruan kitra echi ile konwan. Necesitamos mirar hasta Jesucristo y confiar en Él, que Él es el único que nos puede y nos quiere salvar. Istikabrat anari
Nakisare pata mujer va maplicata nari. Nebo va rita anjato va maplicata archivo va maplicata anari najato va. Vamos a leer los últimos versículos con este encuentro de Nicodemo y Jesucristo. Espera. Ahora, Juan 3, 16 al 20. Ahí dice, creo que es Jesucristo que lo dice aquí todavía, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Ichika mañana me aplica honoru a minari ne wabe kalero ru y último esperem. Erigani me aplica vino a ari ech Jesucristo me aplica a ech que tracot a ni hubo me aplica vino y me pusa. Me aplica nari curia ni la perea ni hubo. Ari echika ech honoru a mi a juari último chi. Me aplica vino y Jesuaba me aplica a ni nari ni hubo na mareri. Ari echika na aplica pichuko ma aplica vino y honoru a banani ra. Ni chua vino y a kare ma aplica honoru a titra nari nekewa. Ari ma aplica ma nari orar ko ma aplica a nekeurico ma aplica honoru a mi nari kuta de vilepi. Echika ma aplica ko anari ko ma aplica abundra ma aplica iki. Ari echika ma aplica anawari uchimochi. Aplica vile na inira. Aku ma aplica vile la osi ma aplica ko na nari tonatli. Ma aplica abo nari hareta teora mo ko ma aplica ani ma aplica ku vile nari rukawati nira ma aplica ke ichika nai. Ma aplica suwa ma anari tate ora mo ko ari ko pecha niri nai ari ko ma aplica ke omeru ma aplica nal machiria ma aplica orano ka. Aquí Dios demuestra su amor por el mundo, por todos los hombres en el mundo. Ichika kona honoru a neria ora ma aplica tene kareva ichinalpa y uchimot. Ese es el versículo más conocido de toda la Biblia, Juan 3, 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aplica vino pe wabe akareri y wichimo esperan pa aplica ich vino anihal pa ich vino kuta la aplica ich kitra aniheu ka aniheu saka anari new mare pa aplica new mare pa aplica ich honoru kitra. Dios no quiere que ninguna persona vaya al infierno con Satanás. Honoru que naski aplica y wichimo esperan aplica shimama ich vile inaji tukawati. Y por eso Él mandó a Jesucristo a este mundo para salvar a nosotros de nuestros pecados. Y todos los que creen en Jesucristo, que tienen fe en Jesucristo, serán salvos. Pero los que deciden no creer en Dios, ni en su palabra, ni en Jesucristo, ya son condenados. Las personas que no creen en la palabra de Dios y no confían en la palabra de Dios, esas personas rechazan a Dios porque ellos prefieren seguir caminando en su pecado.
Maprica harera ramlensa. Maprica que chiwer hu maprica etonorua mi laitar. Ari echko abo asimana ri maprica haronoka. Mapnoka noka ari echko hu maprica abo ishimiba abo ena que nahatna de etonorua. Y entre esas personas que rechazan a Dios también hay personas que son muy religiosas, que quizás leen la Biblia o van a la iglesia, pero ellos no quieren admitir que ellos mismos han pecado. Ichirikanari, wikama prika mamachian tu etonorua raitzara. Amneanoka etonorua raitzara. Aribepa aboy ketasi minare wenalba aboy chati chitino kuamba. No quieren decir que ellos mismos necesitan a un Salvador. Ketasi aboy con Nathan lima prika analine walepa vile nari maprika chirikit niu sareva. No quieren que Dios cambie algo acerca de su vida. ¿Quién aquí me aplica onoruan kwa nakuri mababi no ibestearba? Y ellos prefieren mantenerse lejos de la verdad y de la palabra de Dios, porque ellos no quieren que la palabra de Dios muestra quiénes son realmente ellos. Ichirika pe abo konali pe minam kanirani nari echonoruan maprika ¿quién aquí anokniri maprika chirika bener maba echonoruan chirika machitimba echonoruan ba kitubera pe minam kanrani nalba echonoruan uaba. Entonces aquí en Juan 3, Jesucristo tenía este encuentro con Nicodemo, un hombre muy religioso, un líder religioso. Ichika habla ichkonach maprika Nicodemo ichinari onoruan ichi Jesucristo. Anakirpa maprika machinala ba chirinirpa ich Nicodemo ba. Y si pasamos al próximo capítulo 4 de Juan, vemos que Jesucristo tiene otro encuentro, esta vez no con un hombre, sino con una mujer, y no con alguien que era un líder religioso, sino una pecadora conocida. Echminana ko maprika raichani abileto raichali nari tamachiano ka maprika bile mukiwa ich maprika pekenir maprika bile nari maprika ich bile Nicodemo. Anile echko bile muki maprika chat moram diba chatrigiri msulean diba. Aquí se leen en Juan 4, van a ver que Jesucristo en este encuentro pide agua de esta mujer. Están en un pozo, al lado de un pozo. Ichika maprene saka leer sa ichkonachi raichari. Nari ichbile muki maprika mi Jesus ko aniani maprika tanya ba unra. Ichkona rewaki bile muki maprika ichati ko iri sulent. Pero esta mujer era una mujer de Samaria, una samaritana. Ichmukiko enari nawari bile maprika Samaria chaneri achons. Y en este tiempo los judíos y los samaritanos eran enemigos. Ichari raweko nari ich samaritana. Nari pe ichko pe nakichiaran ranir. Y le sorprendió mucho a esa mujer que Jesucristo como judío habla con ella. Ichirika ich aboko we charikam neanukari maprika ich vinoi ich muki maprika Jesucristo vino wara ichar makisiri. Y después Cristo dijo a esa mujer, si ella supiera lo que Dios da, entonces ella hubiera preguntado a él para agua y no al revés. Ichirika nari maprika Jesucristo nar gani nari ich vi maprika ba we ni keska ich muki hari maprika namanir ba ich muki ba hari be Jesucristo ko aniwa maprika namanir ba ich bile namunin ba maprika pis sinatnin diga raicha ba Jesucristo ko. Y así lo dijo Jesucristo en Juan 4:10. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Nidika mañana Jesús maprika con jewanda. Mujer que machiva pirol nakiba pirol mi anba itonoruamba. Hari mujer que machiva pirol chir hargan con jeva. Hari maprika matami machisaga pirmol tamitan marepa itba wiba. Hari nigen mi amrepa itba wiba maprika sin virtele mupa. Igual como Nicodemo, esta mujer no entendía qué está diciendo Jesucristo, no entiendo. Ichirika maprika itsinani Nicodemo. Ichmukita sinamripa chirika piriolze aninariba.
¿Cómo puede él darme agua? Él no tiene nada para sacar el agua. Chichiriga tami amba ichba wiba que te wisi oraba mapkita matsuma ichba ipa. ¿Y qué quiere decir con agua viva? ¿Qué quiere decir esto? Pitse ora aninal va maprika ichba wipa maprika tere miraba. Pitse ora aninal va. Y leemos lo que Cristo le dijo a esa mujer en versículos 13 y 14. Ahí leemos, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y 14, Juan 4. Irga ni Jesús kune que wanda maprika tumi pawis bais kahan wawi mapan gona post nari post chimachina atmi nari uminao tsetbarache amigo wepenin va maprika tum bais nari yech bawi mapnehen niki maban nikiba atum kiko omer tsetbarache maprika nari ech bawi ko uma maprika bile bahichi maprika machina iki ali echu maprika sinibi misterio mira. Y eso nos hace también pensar en la historia que hemos visto, como Dios proveyó para su pueblo en el desierto, proveyó agua para ellos desde una roca. Ichika enchota kum nata niri maprika chirika echonoruami ama chiburi echbawi echponachi bile eriliniba. Igual como eso, Jesús está diciendo a la mujer, yo te puedo dar la agua de vida, agua para vida eterna. Y diga Jesús, ambra, itanima prika, anianiba, nikenimi amaba, echbawi mapsinibesteremupa. Y con eso vemos, pueden poner eso en su hoja, Jesucristo es la fuente de agua de vida eterna. Ichirgani maprika Jesucristo hu ichbile bawi maprika bawi menaro simisini bisinera ichu mapu sinibi biteremi. Si queremos tener esta vida eterna debemos venir con fe a Jesucristo. Ichirganari abreta nakiaka ichbiteria ba ata anari na nawasre ich onoruam Jesucristo. Y vemos también una otra historia es en Juan 6 y allí vemos que Jesucristo no solamente es agua de vida, sino también es pan del cielo que da vida. Ichirika ichinare Jesucristo que está su maprika pe witvinira ichko maprika bile pan maprika mil pajon sanawa ari ichko maprika costein. En una ocasión Jesucristo estaba predicando a muchas personas, miles de personas, más que 5,000 personas estaban escuchando a él. Sinera we nare ich Jesús nare asari na wesa ich konachi maprika ich na wesa ri a ich harera lamri kiniri maprika ka ich lamri maprika no que maliciendo mil. Y no tenía nada para comer allá. Que visite mapomea de él. Pero Jesucristo proveyó para todas esas miles de personas con pan y con peces. Ichirigabe pa Jesucristo a alpa ichinari pa ka ichinari koamba maprika komea ba aboba. Y en ese tiempo Jesucristo también habló a la gente acerca de lo que es la comida. Ichigona nari Jesús nari ara ichanil sopa ichbile maprika koamira. Y la gente estaba pensando en pan y peces y la comida para el cuerpo. Ralamri anari na targa mochiri maprika ichbile rochi ali ichpani ali vino y maprika pidior kitrabosamba. Pero Cristo les enseñó entonces acerca de la comida que necesitamos para nuestros espíritus, para nuestras almas. Ali Jesucristo anari vener divide koamira maprika pidio la ne wale va maprika tamujeva maprika tamibu chiva tamke este arba.
Y las personas empezaban a preguntar a Jesús, pues, ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? Hijriga hijralamri ana chotas nataba chipse treka homero batam heba maprika nari oraba maprika ich onoru ami nakiwa. Y muchas personas hoy en día piensan igual, que yo tengo que hacer algo bueno para Dios. Hijriga hipsi ralamri anari nata chichini rika ni he oram ba maprikan karani ba maprika ich onoru anki traba. Y si yo hago buenas cosas, entonces Dios va a ser contento conmigo y así yo puedo ir al cielo. Así piensa la gente hoy. Hijriga nari nata niri maprika atika la oraska Nijeba kikonachba haribepa maprikani aumermaba nawami parewigacho. Pero Cristo nos enseña que así no podemos llegar a ser parte de la familia de Dios. Jesucristo konari amnawesani maprika ichirkako ketasni maprika tomerbo nawa parewigacho. Jesucristo les dijo que tienen que venir a Dios en la manera como Dios también está pidiendo, en fe y con sacrificio y sangre. Ichirka Jesucristo nawesani ba maprika kehupa maprika ichirka natanokaba maprika nari omerba nawaba ichimi onoruem uaba. En Juan 6:35 vemos este versículo. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nirgani ne Jesús maprika ni jehu pan ba mapsini vestere mupa maprika nari también jeko que comer maba roce aba allí maprika también bicheuko keko ochomer maba balache aba nirgani. Cristo les está diciendo: ustedes no necesitan hacer buenas obras, ustedes necesitan recibir pan del cielo, y yo soy este pan, necesitan a mí. Y chica Jesús nari la ichaniba que huma prikami we kala calavera nimba ikonatba we kom ninni ma ba aprika nare ma ba aprika echi mir pare we gachos na wa bile pan. Y les recordaba de cómo también Dios proveyó pan del cielo para su pueblo en el desierto. Y chica en esto vino y nari nataba ma aprika chirika maprika itzalira we mapari we no taniri apari Moisés asal ichkona we nawalcho bile pan va bile mir pare we gachos va chikor gach natakakura itzani Jesús. Y en este tiempo el pan era solo por un tiempo, unas semanas o unos meses. Itzalira we nari maprika ich pan go peni pa maprika pekeche ni nira riche ani pa petarar kere o ichko petir en ra kere. Pero Jesucristo vino a darles pan para vida eterna. Jesucristo ko ahu maprika nawari echbile nihisia echbile pan maprika sinivisinira anatamhu. Jesucristo es el pan del cielo que da vida. Jesucristo hu maprika nawari mire pare we kachkons maprika bile pan we hu maprika sinivi vetere mira. Entonces con Nicodemo y con la mujer de Samaria y con esas personas, las personas primero no entendieron de lo que Cristo estaba hablando. Nicodemo aliechmki aliech haretzralamri ketas namuri piricheola ra Jesucristo va piricheola ninal va echarima para Jesús la izaniva. Pero en cada ocasión Cristo estaba diciendo a ellos: ustedes no necesitan pan o agua, ustedes necesitan a mí. Yo soy el pan que da vida, yo soy el agua que da vida. Jesús amnari la itzanir pama aprika hu echi bile nari bawi ali echi hu bile pan ali hu ketumne ale ma aprika echi bawi bile pan neje hu ma aprikani shinibe betere neja irigara itzani Jesús. Y eso es que la palabra de Dios hoy en día sigue también enseñándonos en su palabra. Ichiriga hi piena si hi konsa ato hi tami veneriani tamhe veneriani echi vinora itzara mapu echi Para nacer de nuevo, para entrar en la familia de Dios, necesitamos solo a Jesucristo y nada más.
Mapricata nawana liko maprica Jesucristo ua. Mapricata sinarco ni muri penira echi onoruan. Ata newale echi Jesucristo. Y si creemos en Jesucristo, si tenemos fe en Él y en lo que Él hizo por nosotros, tenemos la vida eterna. Mapricanari ata nejeu sakai Jesucristo. Ata nari na matsa echi Jesucristo. Arita mojeko ata niwo maprica su vida. Y de eso vamos a aprender más porque, como hemos dicho al inicio, no se trata solamente creer en Dios o creer en Jesucristo, decir, sí, yo creo que hay un Dios, sí, yo creo que hay Jesucristo. Y chirigabla minam machibo va kitkot namuan va hanara ichalva kikupa maprica pebichiuri aviva o wetko at natava ati honoruan va wetko at natava anibichiva honoruan va. Nosotros debemos conocer a Dios por medio de su palabra, conocer a Jesucristo por medio de su palabra. Jesucristo, tamujeko ata omer sare matia a omer sare nari namua echi onorua mira itzara echi vinora itzarkita. Y en las próximas semanas vamos a entender y aprender más de quién es Jesucristo, qué hizo y qué debemos creer cuando creemos en Él. Hichirika vilel tarari hata tsetsebenevo va chirika Jesucristo silva haripiri orari Jesucristo va. Ok, vamos a terminar aquí. Yo voy a orar. Si quieres también puedes orar después de mí, Lorenzo. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra que nos enseña tu verdad acerca de esta vida, acerca de nosotros mismos, acerca de cómo podemos nacer de nuevo en tu familia. Y eso le pido de corazón por cada uno que esté aquí, que también, que si no está nacido de nuevo, que tú des este nuevo nacimiento a cada persona aquí. Por los niños arriba también pedimos eso, que pueden conocer a Jesucristo como su Salvador, ser parte de la familia de Dios. Ayúdanos a aprender más de tu palabra, conocerte mejor, vivir más cada día contigo. En el nombre de Cristo pedimos. Amén. Jesús, mujer, maprica, tamuje vende, maprica, tamuje matsiri, maprica, ichi videra, ichar maprica, chirigahu, ichi kuria mira, oceso, nari, nawaba, ichi, tamuje va maprica, kuria mira, nakuriwa, ichi, ichika, Eriko nam tisa ibinira maprica ikonamochi machia ichiga okipua chirikaku echi mujer itzara chirikaku echi kulia mira banaruam kama maprica echi unuruam kitrava maprica nata vasineka chiva mapricani ariena to maprica nam mava echi tujiva maprica machime ava maprica benema aripe kare to maprica nam mava echi itzara maprica benema tava mapricata nam kipa hipiva maprica muke aniva echi chirikaku echi kuria mira che ramaron kaba mapuka echi igara kitrava echi bawiki trava echi ute maprica muke vino tamke vino echi cantani muke wara kitra Jesucristo kitiene koba y volver. Amén.